Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de videos hablando de con Day, y hoy vamos a hablar con Luis Dávila. Vamos a tocar un tema muy interesante para nuestros clientes extranjeros y vamos a estar hablando de los errores más comunes que cometen los extranjeros cuando compran una propiedad en Estados Unidos y que resulta como consecuencia el pago de más dinero en impuestos, mayores gastos. Y hoy Luis va a compartir con nosotros cuáles son esos errores. Luis, bienvenido. Gracias, Idania. Bueno, yo creo que voy a tomar lo que tú conversabas conmigo antes de comenzar a grabar. Errores, yo diría más bien que son desconocimientos y obviamente temor a invertir por obviamente no conocer estos temas tributarios que las personas usualmente tienen que cumplir cuando hacen una inversión dentro de los Estados Unidos. Sí, es cierto. Tú me hablabas de qué se puede hacer para evitar el impuesto o cuáles son esos errores o esas cosas que cometen cuando van a invertir en una propiedad. Yo les digo a las personas que van a invertir dentro de los Estados Unidos, los extranjeros sobre todo, que busquen asesoría. La asesoría es lo más importante en materia tributaria. Cuando ustedes buscan a una persona, un agente de bienes raíces, ustedes también tienen que buscar una persona que los asesore en la parte tributaria y en la parte legal. Podemos decir que en la parte tributaria, una persona que invierte dentro de los Estados Unidos tiene que tener una compañía, tiene que invertir a través de una empresa. Que ese sería, digamos, el segundo error que estábamos hablando, porque tenemos aquí una lista de algunos errores, que el primero sería entonces, para que la gente que nos está viendo lo pueda enumerar, el primer error es no buscar asesoría, ¿verdad? Correcto. El segundo error sería no crear una empresa y comprar como persona natural, lo que eso origina problemas en el futuro. Y no solamente problemas tributarios, también pudiera presentar otro tipo de problemas de materia legal en situaciones específicas. Ok, entonces teníamos aquí una lista que el tercer error sería como no organizar ni llevar el control de las finanzas, los gastos, los ingresos de la propiedad. Claro, cuando se invierte en real estate, cuando se invierte en un negocio, cuando se invierte en cualquier tipo de actividad de negocio, necesitamos tener una contabilidad. Totalmente. Porque cuando usted compra un restaurante, usted necesita la contabilidad. Claro. Cuando las personas compran un negocio de venta de productos, tienen una contabilidad. Entonces, cuando uno compra una propiedad inmobiliaria, una propiedad de real estate, uno necesita llevar la contabilidad, porque es un negocio como tal. Eso va a tener ingresos, va a tener gastos, va a tener un rendimiento. Y necesitamos presentar esa contabilidad a la hora de presentar el impuesto. Claro que eso va relacionado al siguiente error que cometen mucho, es que no hacen la declaración de los ingresos cada año, que eso es mandatorio en Estados Unidos, y a veces no lo hacen por desconocimiento o creyendo que cuando van a hacer la declaración van a tener que devolver muchísimo dinero al IRS. Entonces, ese es un error que al final sale muy caro, ¿cierto? Así es. Y bueno, ahí vamos a tocar varios puntos de los que tienes ahí, porque cuando tenemos la contabilidad podemos presentar un impuesto claro, un impuesto limpio. Y yo le digo a las personas, siempre les digo esto a mis clientes: una persona que tenga una propiedad es muy, pero muy, muy difícil que pague impuestos. Entonces, hay que saber cómo hacerlo. Claro. Y cuando digo cómo hacerlo, obviamente me refiero dentro de la ley, porque está la depreciación. Exacto. Cuando tenemos la depreciación, eso es un punto muy importante a la hora de comprar una propiedad. Porque yo compro una propiedad, y voy a usar números redondos, o yo compro una propiedad de $270,000, entonces ya yo tengo automáticamente una depreciación de $10,000 por año. Por lo tanto, ya yo puedo deducir $10,000 automáticamente de mis ingresos. Entonces, si yo rento a $2,000 por mes una propiedad de $270,000, estoy recibiendo $24,000 al año. Automáticamente le resto $10,000. Claro. Ya me están quedando $14,000. Entonces, esos $14,000 sigo deduciendo gastos del realtor, gastos de mantenimiento, claro, gastos de la asociación, gastos de impuestos, gastos de la propiedad, arreglo en la propiedad, todo eso, y al final estoy más que seguro de que esa propiedad no va a pagar impuestos. Pero tenemos que declararla, tenemos que hacer esa declaración de impuestos, porque tenemos que primero reflejar la depreciación, que no es más que un ingreso diferido.
Claro. o un gasto diferido, como lo quieran ver. Tenemos que ver cuál es la ganancia de la propiedad a la hora de una venta. Tenemos que evaluar qué nos conviene para vender, si hacemos una opción de un 1031 intercambio, lo que se llama en inglés un 1031 exchange. Entonces, llevando la contabilidad, presentando los impuestos, vamos a tener una visión más clara de qué hacer con nuestra inversión. Porque cuando uno tiene una propiedad de real estate, uno puede decir que durante el año uno tiene lo que es el flujo de caja, el cash flow. ¿Por qué? Porque uno está recibiendo dinero, tienes la depreciación, que no es un gasto, te está quedando dinero en el bolsillo, pero a lo mejor no es lo que tú quieres por los $270,000, ¿verdad? Pero durante los años, y si después la cambias por otra, haces un 1031, aumenta de valor, no pagas impuestos, y entonces cuando estás aumentando tu capital, tu patrimonio, tu claro, patrimonio. claro. Entonces, de esa manera aumentas tu patrimonio y de esa manera la inversión, desde mi punto de vista, yo siempre me voy a ir por una propiedad inmobiliaria a invertir en otro tipo de inversión, como en la bolsa de valores, futuro, criptomonedas, porque la seguridad que te da una propiedad inmobiliaria y con beneficios de impuestos no te lo da ningún otro modelo de inversión. Claro, así es. Y el punto importante que tocabas, que el conocimiento y la asesoría es que le va, digamos, a garantizar al cliente de que su inversión se va a capitalizar, de que su inversión va a estar organizada, de que no hay por qué tener miedo. Al final de cuentas, lo que hay es que saber hacerlo y hacerlo con profesionales como tú en el área, por ejemplo, de impuestos, de contabilidad, para que disminuir los riesgos. Finalmente, toda inversión tiene riesgo, pero en el mercado inmobiliario los riesgos son muchísimo menores. Y en la medida que tú utilices, por ejemplo, la depreciación y otros beneficios fiscales, tu propiedad se sigue valorizando. Se sigue valorizando y en algún momento a lo mejor la vendes, recuperas capital, sigues invirtiendo y son beneficios que no lo da ningún otro método de inversión. Sí, cuando tenemos la propiedad inmobiliaria, creo y estoy convencido de que si no es el método más seguro de inversión, es uno de los métodos más seguros para invertir. Claro. Porque de la otros métodos que uno tiene o el otro portafolio de inversión que uno tiene, no tiene tantas ventajas tributarias como los tiene el mercado de real estate, el mercado inmobiliario. Bueno, Luis, yo creo que abarcamos como los errores más comunes. Lo voy a listar ahora para que nuestros clientes extranjeros puedan tener un resumen. El primero era, uno de los errores más comunes, no buscar asesoría profesional. El segundo era comprar bajo nombre personal en vez de una corporación. El otro es no organizar ni llevar el control de las finanzas, de la propiedad, los ingresos y los gastos. Asumir que en Estados Unidos, por ejemplo, las inversiones se manejan igual que en su país de origen. Aquí hay regulaciones y protocolos diferentes a los demás países que hay que cumplir y tenerlo en cuenta. También no hacer las declaraciones de ingresos en cada año puede repercutir en gastos mayores. También no hacer uso de la depreciación, como bien tú hablabas, que es un factor fundamental. Sí, es fundamental. Y no hacer uso de las excepciones y de los rejuegos dentro del marco legal para reducir el impacto fiscal en las ganancias. Así que nada, a nuestros clientes extranjeros que sepan que aquí tenemos respuesta a sus preguntas, que no tengan miedo, sino más bien que se acerquen a nosotros para nosotros poder responderles. Y Luis, parte de mi equipo y mano derecha, desde que me llega un cliente, lo primero es con mi agente bancario y que contacte a Luis para que lo organice en la parte contable. Gracias, Luis, por participar. Gracias a ti y bueno, espero que sirva de mucho esta explicación. Muchas gracias y lo espero en el próximo capítulo de Hablando de.